Es en medio de la crisis donde las cosas imposibles empiezan a suceder. Ahí las cosas ilógicas cobran sentido y generan un cambio. Este es el momento de escuchar historias imposibles, momento de ver cambios, momento de experimentar tu milagro. ¿Cómo? Cree solamente. Hola, bienvenidos a Cree Solamente. Mi nombre es Natalia Henao. Los quiero invitar a conocer conmigo historias de vida, experiencias, sueños, desafíos, tiempos difíciles, momentos que marcan el camino del cristiano. Acompáñame a abrir ventanas a diferentes mundos, a reflexionar, a inspirarnos, a escuchar relatos poderosos de personas comunes, personas como tú, como yo, que fueron transformando sus vidas. Hoy, en esta oportunidad, nos acompaña Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, Nati, mucho gusto. Gracias a Dios, muy bien. Tu nombre es Rebeca Díaz. Cuéntanos, bueno, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Rebeca, tengo 41 años, tengo 3 niñas, unas gemelas de 22 años y otra nena de 19. Trabajo como oficial de seguridad privada en un centro de salud y me siento muy bendecida poder estar acá. Ay, qué bueno, me alegra muchísimo. Y quiero que nos compartas un poquito de tu historia. Cuéntanos cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia pues tiene de todo un poquito, ¿verdad? Fue por un lado muy bonita porque yo nací en un área rural, entonces en ese tiempo podíamos salir a jugar y mientras la mamá estaba en la casa haciendo el oficio, nosotros andábamos afuera jugando y compartiendo, ¿verdad? Yo soy la cuarta de 5 hermanos. 5. Entonces quedé en medio de dos varones, ¿verdad? Bueno, de tres, porque mi hermana fue la primera, entonces ya ella me llevaba como mucha distancia, entonces a mí me tocó acoplarme entre varones, ¿verdad? Este, entonces por ese lado, pues tuve una infancia muy bonita, ¿verdad? Porque podíamos jugar libremente, Claro. más sin embargo, el otro lado de la moneda es que me tocó crecer en una familia disfuncional, mi papá alcohólico, ¿verdad? Y también por su trabajo no estaba presente en casa, sino que venía 2 veces por semana. Entonces a mi mamá le tocó muy duro, ¿verdad? Porque tenía que cuidar a los 5 solita. Sí. Entonces fue también muy complicado por ese sentido, ¿verdad? Porque había que vivir bajo una estructura de alcoholismo y fue muy Fue duro. muy duro. Ajá. Cuéntanos cómo comenzó a cambiar todo. ¿Cómo fue ese momento donde comenzó a cambiar? Fue difícil, ¿verdad? Porque de ahí uno pequeño pues no va entendiendo muy bien las cosas, ¿verdad? Pero llega una edad donde vos ya caes en cuenta, ¿verdad? Que no están bien ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera eso influye. Claro, yo lo logré ver ya siendo una persona adulta, cuando ya adquirí un proceso, pero en ese momento no entendía qué era lo que pasaba. Entonces, de ahí todo eso va dejando secuelas y va haciendo, ¿verdad? Que vos adquieras unas conductas que te van desviando del camino y en ese momento vos no te das cuenta en qué te estás metiendo. ¿Qué tipo de conductas? ¿A qué conductas? ¿A qué momentos llegaste en la parte difícil? Sí, yo salí de la escuela y ingresé a la secundaria, ¿verdad? Al colegio, pero en ese momento yo empecé a conocer muchas amistades, Amistades. ¿verdad? Que en el momento yo pensé que eran buenas. Y hoy por hoy me doy cuenta que lo que yo buscaba era la familia que nunca había tenido, ¿verdad? Entonces empecé a relacionarme con personas que no debía y a consecuencia de eso yo dejé los estudios. Fui como 3 meses solamente al colegio y después todo el grupo, prácticamente todo el grupo, nos ausentábamos de clases y pasábamos todo el día en la calle juntos, escuchando música en una esquina
¿verdad? Hasta que definitivamente ya dejamos de asistir por completo y ahí ya yo dejé todos mis estudios botados. ¿Qué hicieron tus padres cuando se enteraron de esto? Fue difícil porque, como te digo, pues mi papá prácticamente no pasaba en la casa, entonces él pasaba trabajando, ¿verdad? Porque éramos 5 hijos. Y mi mamá encargándose de la casa y de todo, ¿verdad? Entonces fue como que ahí se salió el control y cuando ya ellos como quisieron frenarlo, ya había avanzado demasiado, entonces como que no había vuelta atrás. Fue muy duro. Eh, Hoy por hoy yo entiendo, ¿verdad? Que yo antes decía, es que a mí me echaron a la calle. Y O sea, en ese momento, cuando tus papás se enteraron, ellos te sacaron. no, ¿O cómo pasó? mi mamá siempre estuvo ahí, siempre. Hasta el día de hoy sigue estando. Ella siempre fue mi apoyo, mi columna. Mi papá, debido a su alcoholismo, ¿verdad? Pues tenía un carácter más fuerte, era más brusco, ¿verdad? Y entonces hoy entiendo que él no sabía cómo manejar la situación, ¿verdad? Si no sabía manejar su propio problema, que no podía manejar el mío tampoco, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que en su desesperación, él me puso a escoger y entonces él me decía, Comprendo. sí, porque es que yo pasaba todo el día en la calle y solo llegaba como a comer y me volvía a ir a estar ahí con la pelota, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que él me quiso poner límites y me dice, o la casa o la calle, ¿verdad? Y en esa edad, Ajá, y entonces él pensó que era la mejor manera, ¿verdad? Y y entonces yo muy rebeldemente dije la calle. la ¿Verdad? calle. ¿Cómo fue vivir en la calle, Rebeca? Es muy duro porque los primeros días vos estás con la euforia y no te importa nada, ¿verdad? Pero al pasar de los días y los meses, vos ya sentís el peso porque tenés que ver cómo comes, cómo te bañás, dónde dormís, a dónde te dio la noche, ¿verdad? Y eso los amigos que vos decís, tus amigos, todos a cierta hora de la noche, este, cada quien se va para su casa y ya pues vos te ves ahí sola. Entonces, ¿cómo te las arreglabas para bañarte, para comer, para pasar tu día a día? Complicado porque, bueno, al ser una zona rural, Sí. todo el mundo se conoce, ¿verdad? Entonces, esa es hija de fulano, yo la conozco, así, ¿verdad? Y pues yo tengo una característica que es como muy sociable, ¿verdad? Entonces, vecinas, amigas, conocidas y tal vez iba pasando y venga, báñese o venga, cómase un gallito, ¿verdad? O habían días que uno no se bañaba tampoco, ¿verdad? O días que no comía. Y en la noche, a veces en una esquina o en una entrada de un galerón, o mi abuelito tenía detrás de la casita, tenía una troja donde guardaba sus herramientas de trabajo y todo. Entonces yo a veces me metía calladita, me metía en la troja y me quedaba ahí esperando que amaneciera. Ay. Llegaste a pasar hambre. Sí, sí, y llegó determinado momento que la necesidad de buscar cómo comer y cómo sobrevivir en la calle me llevó también a la venta de drogas y así subsistí, porque de ahí yo era menor de edad y no tenía estudios, venía saliendo del colegio, ¿verdad? Fui como 3 meses, dejé todo botado y tuve que aprender cómo subsistir en la calle y la manera más fácil y más rápida fue vendiendo drogas para poder comer. ¿Tuviste alguien que te ayudara o tus familiares estaban en la misma posición? Complicado porque en ese momento uno de mis hermanos también andaba parecido, ¿verdad? Entonces era como que de ahí, mi mamá hacía lo posible por hacerse cargo de la casa, de los gastos, porque mi papá después daba dinero y ella tenía que ver cómo hacía para distribuir lo que le alcanzara, ¿verdad? Y no podía salir detrás de todos a buscarnos, entonces para ella fue muy complicado. Mi papá, el mayor de tiempo aquí en San José, entonces prácticamente no se da cuenta de nada.
Y mis hermanos estaban pequeños también, andábamos en una edad muy parecida, entonces todos vivíamos como normal. Y en la calle, pues uno se apadrina, como se dice acá, con los amigos. Con los amigos. Con Entonces, su mismo círculo del mundo. exacto, porque de ahí en ese momento éramos más de 50 personas. Entonces, de ahí una que otra, vos sentías un apoyo por ahí, pero al final de la noche siempre te veías sola. ¿Llegaste a estar en algún lugar de ayuda social, algo así, o permaneciste durante muchos años? Después de un tiempo de andar en la calle, un hermano de mi mamá, que ya está fallecido, mi tío Freddy, Tío tuyo. ajá, mi tío Freddy me ofreció ayuda y yo acepté. Me llevaron a un centro que aquí en Costa Rica es el PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia. Ellos se encargan de albergar chicos con problemas de riesgo social, ya sea violencia doméstica, ya sea por abandono, ya sea porque andan en la calle. Entonces ellos albergan esa población y tratan de reubicarlos, ¿verdad? En algún momento. Yo estuve 1 año y medio con ellos, pero siendo deshonesta, porque llega un momento en que a vos te dan permiso de ir a visitar tu casa, pero cuando yo tenía esos permisos, yo llegaba a la casa y tiraba el bolso y me iba para la esquina otra vez a buscar a mis amigos. Entonces, sábado y domingo, que eran para compartir en familia, los pasaba en una esquina otra vez con los que yo decía que eran mis amigos, ¿verdad? Sí, eso quería preguntarte porque a veces uno ve en las esquinas, sobre todo los fines de semana, jóvenes, amigos, reunidos pero consumiendo algún tipo de sustancia. Em, ¿Cómo era para ti? ¿A qué hora comenzaban más o menos estas reuniones de ustedes en fines de semana, un sábado? ¿Cómo era? Ahí hay una particularidad, digamos, nosotros al vivir en un área rural, uno de los trabajos que más se ve es al campo, ¿verdad? En la agricultura. Entonces, la gente va y trabaja entre semana hasta las 2 de la tarde y los sábados como hasta mediodía, ¿verdad? Entonces todo el mundo era como ir a trabajar y esperaba que les llegara la plata y todo el mundo iba y se bañaba y ya llegaban todos a la esquina. Cuando vos te das cuenta, la esquina estaba llena de gente, Lleno. ¿verdad? Y cuando no trabajaban, desde las 9 de la mañana ya estaban todos ahí. ¿Cuántas personas alrededor se reunían? Por lo menos más de 50, 50 personas en promedio, eso es demasiado. muchos. Y todos éramos de la misma, Y tú eras parte de ese de número. 13, 14 años, 15 años. ¿En algún momento llegaste a pasar alguna situación peligrosa? De hecho, sí, porque nosotros, al ser una pandilla tan grande, íbamos a visitar otras comunidades aledañas, ¿verdad? Los fines de semana siempre se hacían bailes en los salones comunales, ya en discoteca y hacían bailes, ¿verdad? En aquel entonces se veía mucho. Entonces nosotros íbamos a cualquier lugar que hubiera un baile y en las otras comunidades también habían pandillas. Entonces, en todo lado donde nosotros fuéramos, siempre habían problemas. Y era muy rudo porque entonces de ahí se tiraban a pelear, ¿verdad? Y todos teníamos que participar. Entonces era como que tenías que aprender a sobrevivir, ¿verdad? Qué difícil lo que traía el alcohol, que traía el alcohol, la droga. Sí, porque de ahí es como todo, ¿verdad? Llega un momento en que vos para encajar tenés que hacer lo que todos hacen, porque si no, no sos parte de, o ya sos el bicho raro, ya no te ven igual. Entonces, uno empieza que con un cigarro, que con una dosis de marihuana. De poquito y ahí va en aumento. Ahí va en aumento. Exactamente. Entonces vas experimentando, ¿verdad? Y llega en determinado momento que eso se sale de control. Va avanzando, ¿verdad? Y después ya vos podés ver las consecuencias, porque como te decía, yo llegué a un momento que estaba en el centro del PANI
pero cuando yo iba a mi casa a hacer la visita y me iba para la esquina, entonces cuando ya yo regresaba al centro, ya yo traía dosis y consumía dentro del centro. Cuando llega un momento que ya yo dije, ya, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar otra vez afuera. Entonces salgo del internado, hago abandono, me voy para la comunidad otra vez y empiezo a hacer el mismo rol nuevamente, pero como la enfermedad de la adicción tiene 3 características, ¿verdad? Que es crónica, que es progresiva y es mortal. Ya para mí estaba progresando, ¿verdad? Entonces ya yo no quería estar solo un fin de semana ya. Ellos se enteraron de que tú no estabas en tu casa. Sí. ¿Qué pasó en el PANI cuando se enteraron de esto, de que tú no ibas a tu casa? No fue tanto como que no se enteraron que yo iba a casa, sino que yo seguía consumiendo aún estando adentro. Porque cuando yo decidí abandonar el lugar, una de las compañeras con las que yo estaba adentro sabía que yo consumía y cuando yo me fui, ella tuvo el valor de ir a decirle a las encargadas que yo me había ido producto de que yo seguía consumiendo dentro del lugar. Claro. Entonces de ahí llega un momento en que el cuerpo te pide más y más y más y ya vos querés seguir consumiendo. Rebeca, en este tiempo cuando estás yendo al PAN y demás, ¿qué edad tenías? 14 años. 14 años, eras muy chiquita. 14 años. Sí. 14 años y enfrentando ya tantas cosas tan duras que no es el propósito, ¿verdad? De que ningún ser humano la vivamos, pero estabas muy pequeñita. Sí, por eso te decía al principio que a veces uno hace cosas y no piensa las consecuencias que van a traer, ¿verdad? O lo ve muy normal. ¿Extrañabas tu casa? Sí, claro, por supuesto, por eso yo Pese a todo. decidí aceptar la ayuda. Incluso yo a veces llegaba de madrugada a mi casa porque sabía que mi papá no estaba. Entonces yo llegaba de madrugada, mi mamá me abría. Las mamás. Las mamás son un ángel, mi mamá es un ángel. Las mamás siendo mamás. Sí. Qué impresionante. ¿Quién te llevó al PANI? Digamos, cuando te llevaron al PANI, ¿te recibieron bien allí? Me recibieron muy bien. Ese año y medio que estuve fue de bendición, a pesar de mi deshonestidad, ¿verdad? Las personas que estaban al cuido, muy buenas, había psicóloga, había... Tenías ese apoyo emocional también. Sí, lo que pasa es que de ahí uno en la desobediencia Sí. no valora las cosas, ¿verdad? Nos daban educación, nos daban otros cursos, nos daban natación, o sea, había muchas cosas bonitas. Lo que pasa es que uno en ese momento no valora lo que tiene, ¿verdad? No valora el techo, la cama, la comida. Y me tocó volver a ir a la calle otra vez. Me tocó volver a ir a la calle, solo que esta vez fue menos tiempo, fueron como 4 meses y yo dije, no, es que ya yo no quiero esto otra vez, yo no quiero. Entonces yo misma volví a pedir ayuda en el mismo centro, pero cuando regresé ya ellos sabían que yo consumía adentro, entonces me dijeron, su problemática es más profunda. Usted necesita ir a un centro para drogadicciones. ¿Te remitieron a otro lugar? Sí, ellos hicieron un convenio con otro centro porque mi familia no contaba con los medios económicos, entonces el patronato adquirió el compromiso, hicieron un convenio, me dejaron estar un mes en el centro para engordarme porque yo venía en una condición mala, muy físicamente, demasiado consumo y no comer, entonces en el otro centro no me aceptaban hasta que me estabilizaran un poco, entonces me dejaron un mes allá cuidándome. Y luego me pasaron para allá con la condición de que cuando yo tuviera permiso para ir a la casa, no podía ir a la casa, sino que de un centro tenía que brincar al otro. Comprendo. ¿Cómo se llamaba este centro? El primero se llamaba Casa Serpa. El del patronato se llamaba Ejército de Salvación, los albergues del Ejército de Salvación. ¿Tus padres, tus hermanos, ellos te visitaban cuando estabas allí? Mi mamá, sí, ella incondicional, siempre era mi mamá, siempre.
y en el albergue del Pani siempre ella. Y en la Serpa solo mi papá iba como a dejar las cosas personales y se retiraba. No era como que para convivencia, no, sino era como nada más a dejar las cosas básicas y ya. Y ya. Sí. ¿Conociste a alguien, a alguna amistad o algo alguien que te sintieras como acompañada Claro. o no se hacen lazos en estos lugares? Sí, de hecho, del albergue del patronato, ahí tengo mi mejor amiga. Hoy por hoy, ella sigue siendo mi mejor amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Mi mejor amiga se llama Helen. Ella estuvo conmigo durante todo el proceso, es menor que yo. Digamos que yo la cuidaba Sí. ahí durante el proceso porque ella era más pequeña, ella estaba como de 10 años, más o menos. Y hasta el día de hoy mantenemos la amistad, ya tenemos 25 años de conocernos ¡Wow! y seguimos con la amistad. Ese es un buen lazo Sí. de amistad. Es como mi hermana, ella es como mi hermana. Seguimos en contacto siempre, todos los días hablamos. En Casa Serpa conocí otra amiga que fue la que ayudó a salvarme la vida, porque cuando yo terminé el proceso de Casa Serpa, yo no podía regresar a mi casa. ¿Por qué? Porque pasaba siempre lo mismo, que yo no me mantenía, sino que siempre iba a buscar a las amistades. Entonces, en Casa Serpa conocí una persona, un ángel, que me abrió las puertas de su casa. Cuando yo tenía que salir de ahí, yo no quería ir a mi casa porque yo sabía que me iba a volver a ir. Entonces yo hablé con ella, le dije que si me daba la oportunidad de estar en su casa un tiempo y ella me permitió ir a su casa, me abrió las puertas y yo creo que eso ayudó. Otra amiga, no, Otra amiga, Helen, sino otra. esa es del otro internado. Y ella me permitió a mí ir a vivir a su casa unos meses para que yo no tuviera que ir a exponerme allá mientras terminaba de fortalecer las bases para seguir adelante. Entonces, Lady me abrió las puertas de su casa, me recibió ahí y yo empecé a seguir el proceso en los grupos de 12 pasos de autoayuda mientras estaba en su casa. Así fue como fui solidificando mi proceso y cuando ya yo tuve una base sólida, regresé a mi casa. ¿Cómo eran esos fines de semana con Lady? ¿Qué hacían ustedes? ¿Cómo se entretenían para no vincularse otra vez con ese pasado? Vieras que, gracias a Dios, Lady era una persona un poco mayor que yo, ya tenía su familia, tenía su esposo, tenía una hija. Entonces, era un ambiente familiar, ¿verdad? Y siempre fue como, me hicieron parte de su familia. Entonces, yo tenía ese apoyo, ¿verdad? De que yo me sentía parte de ellos. Y también con los grupos, ¿verdad? Porque como a uno le enseñan que usted tiene que estar yendo a las reuniones, entonces era como que sabíamos que estaba ese proceso de asistir a los grupos. Siempre asistías, no dejaste de asistir a los grupos. No. Me comentabas de 12 pasos, ¿qué hacías? Es un proceso de 12 pasos, los grupos de autoayuda. Esos son gratuitos, están a nivel mundial. Hoy por hoy se reúnen todos los días. Es un proceso de buena voluntad porque es gratuito y a vos nadie te va a decir tenés que ir sí o sí. La puerta está abierta, solo vos tenés que tomar la decisión de entrar. Me llama la atención algo de eso que estás diciendo ahorita, que hace un ratito dijiste, yo no volví a mi casa porque yo sabía que iba a volver a salir, a hacer lo que ya habías vivido y ya sabías que traía dolor y todo lo que conllevaba. Y me llama mucho la atención que a esa edad ya tuvieras esa fuerza de voluntad, de decir, y esa conciencia de decir, no voy a ir a mi casa, necesito encontrar otro lugar donde me apoyen porque yo quiero salir de esto. Claro, a nosotros nos enseñan algo muy importante que hay una frasecita por ahí muy acertada que dice que locura es cometer los mismos errores y esperar resultados diferentes, ¿verdad? Wow. Y ya yo había cometido los mismos errores
y ya sabía cuál era el resultado. Entonces, el precio que yo pagué por querer, ¿verdad?, hacer siempre lo mismo, ya sabía lo que me costaba, ¿verdad? Entonces, de ahí me tocó aprender por las malas, ¿verdad? Por la desobediencia. Entonces yo sabía que ya no quería más, porque volver a hacer lo mismo me iba a llevar a lo mismo. Y ya había pasado tanto proceso que no quería volver a empezar. Y llega un momento en que vos sos sincero con vos mismo y vos decís, si sabes que vas a ir a hacer algo, eso va a traer consecuencias, ¿verdad? Porque muchas veces las personas tienden a culpar a Dios de las cosas que pasan. Qué interesante lo que estás diciendo, porque es una realidad que vivimos y vemos y escuchamos hoy en día. Exacto, entonces la gente culpa a Dios, mas sin embargo no ve que son las consecuencias de tus actos, las consecuencias de las decisiones que vos tomaste. Y yo sabía que ya yo no quería más esas consecuencias. Yo dije, no, yo no quiero volver a lo mismo. Ya había ido a probar calle 2 veces antes, ya no quería más. Ya sabía lo que me tocaba. Dice por ahí también que es la misma película con diferente actor y el final siempre es el mismo. Cárceles, hospitales o la muerte. Entonces ya yo sabía cuál era la película, ya yo sabía que yo era la actriz y ya yo sabía cuáles eran los 3 finales, cárceles, hospitales o la muerte. Y todo eso lo aprendí en los grupos de autoayuda. Y ya lo habías hecho consciente. Entonces yo dije, no quiero volver allá, porque ya yo sé cuáles van a ser las consecuencias. Y hasta que yo no pudiera sostenerme, y es muy curioso eso que decías, porque vieras que en este proceso uno entiende que no es fuerza de voluntad, porque la fuerza se acaba, es buena voluntad. Es buena voluntad. Entonces yo tuve que sacar mi buena voluntad para saber qué debía hacer y qué no. Y es una lucha contra uno mismo, porque una parte tuya quiere volver, es tu familia, son tus amigos, ¿verdad? Y los extrañas y llenas ese vacío que tenías en tu casa, ¿verdad? Pero otra parte sabe que no está bien y que vas a ir a sufrir otra vez por buscar cosas que no te van a llenar ese vacío. Entonces, yo no quería. Yo quería salir adelante y ser otra persona. Entonces me tocó luchar contra mí misma porque sabía a lo que iba. Gracias. Sabía lo que me esperaba. Entonces era una lucha contra mí misma de hacer lo correcto, aunque no me gustara, ¿verdad? Y me costó mucho, porque tuve que negarme hasta ir a mi casa, estar con mi mamá, ¿verdad? Tuve que prohibirme de esas cosas para poder solventar una base que me permitiera tener una calidad de vida diferente. Pero fue muy duro, el proceso es muy duro, pero uno es el que decide cómo quiere hacer las cosas. Y uno llega a un momento que sabe qué es lo correcto y qué no. Y la decisión que uno tome es lo que va a hacer diferente eso, ¿verdad? Pero tuve que aprenderla a la mala. ¿Sabes una cosa, Rebeca? Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios porque estás aquí con nosotros compartiendo tu vida, tu historia, que no sabemos a quién le puede servir, quién está escuchando y que también pueda ser de espejo y que le pueda ayudar a esa persona. ¿Conociste a alguien más en el centro? Bueno, después de Lady, conocí al que era el papá de mis hijas, el que es el papá de mis hijas. ¿Cómo? Hagamos una cosa, vamos un momentito a una pausa, porque yo quiero que nos cuentes un poco más de cómo inicia la otra parte de la historia de tu vida. Vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno amigos, seguimos con Rebeca
que nos ha estado contando una historia increíble de su vida, pero yo quiero conocer, yo sé que todos queremos conocer un poco más. Ahora sí, cuéntanos a quién más conociste en el centro. Ahí conocí al papá de mis hijas. Él tenía 1 año de limpieza cuando yo llegué. Este, Estaba como integrante del equipo de trabajo para la cocina, de todos los que estaban internos. Entonces, él salió antes que yo. Yo salí como 2 meses después, ¿verdad? Y empezamos a ir como a los grupos de autoayuda juntos y luego ya formalizamos un noviazgo. Decidimos irnos a vivir juntos y de ahí nacieron mis nenas. ¿Quedaste embarazada? Ah. ¿A qué edad quedaste en embarazo? Iba a cumplir 19 años. 19 años, quedaste en embarazo. Sí. Y gracias a Dios nos fue bien con el embarazo. Las chicas, aunque Ese era el embarazo de las de gemelas. las gemelas, Ok. y contra todo pronóstico ellas nacieron porque los especialistas decían que iban a morir porque eran muy pequeñas, pero Dios tenía un propósito para ellas. A los 2 años decidimos embarazarnos otra vez y nació Kisha, pero lastimosamente cuando Kisha tenía 28 días de haber nacido, él decidió por volver a ir a consumir. ¿Cómo? Ya iba a cumplir 5 años de limpieza. O sea, nacen las gemelas, luego nace Shisha. ¿Y cómo fue esa vida familiar de ustedes? Nos llevamos muy bien, realmente nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que él adquirió un trabajo que lo hizo alejarse de los grupos y casi no pasaba con nosotras porque él se fue a trabajar lejos y venía como una vez cada 15 días. Y el alejarse de los grupos de autoayuda y alejarse de la familia, pues fue un grave error, ¿verdad? Y pues él empezó a tener lo que nosotros llamamos un ciclo de recaída, ¿verdad? Que vos vas viendo ciertas conductas que ya no están bien. Y cuando yo hablé con él y yo le pregunté y él me dijo que sí, que él iba a consumir drogas. Entonces, de ahí pues no quedaba de otra, ¿verdad? Que escoger. Y yo le dije, bueno, si usted va a consumir drogas, yo no quiero que sea aquí en la casa, no quiero que mis hijas crezcan en un ambiente de drogas. Y él decidió irse. Y hasta el día de hoy él sigue en consumo. Entonces, pues me tocó adquirir la batuta, ¿verdad? Con las chicas. Y yo le dije a Dios, bueno, Dios, mientras vos me des salud y trabajo, yo voy fuerte. Yo voy fuerte con las chicas y de la mano tuya. Y nunca había trabajado, como te comenté, lo único que había hecho era consumir drogas. Y te puedo decir que para la honra y la gloria de Dios, hasta el día de hoy, nunca nos faltaron los arroz y el frijol. Él siempre proveyó todo lo que nosotros necesitamos. Siempre estuvo ahí, habiendo trabajo, no habiendo trabajo, él suplió todas nuestras necesidades. Eso quería preguntarte porque ellas estaban muy chiquitas. ¿Cómo hiciste? Empecé a trabajar en seguridad privada. En ese momento empezó a salir todo lo que eran los empleos de seguridad privada y las empresas no pedían tantos requisitos porque es un trabajo difícil. Vos arriesgas tu vida, ¿verdad? Vos sos la que estás ahí dando la cara y a vos es el que van a matar si se meten a robar a algún lugar, ¿verdad? Entonces en ese momento las empresas necesitaban gente y me dieron la oportunidad y me tocó empezar de cero sin ninguna experiencia, ¿verdad? Y exponer mi vida. Entonces lo que hice fue que mi mamá, siempre ella presente, me las cuidaba y yo trataba en la medida de lo posible trabajar de noche para estar con ellas en el día, porque para mí también era muy cansado, ¿verdad? Cuidar a las 3, estaban pequeñas. Claro. Entonces se trabajaba un turno de 12 horas de noche para poder estar con ellas en Es el día. muy pesado.
muy cansado y así pasaron 10 años. ¿Este es tu empleo actual? Este es mi empleo actual, sin embargo, lo vengo retomando porque cuando mis hijas adquirieron 9 años más o menos, las gemelas, pasó un altercado en otro punto. Yo trabajaba para una cadena de supermercados y en otro puesto eh, sucedió que entró un camión remesero y en ese momento se dio un asalto y el compañero custodio murió. Entonces, esa noticia empezó a pasar por todos los noticieros y mis hijas la vieron. Y como yo trabajaba para la misma cadena, solo que en otro puesto, ellas como que cayeron en razón que era el trabajo que yo tenía, ¿verdad? Y el riesgo que se pasaba. Claro. Entonces ella me suplicaba, mami, no queremos que trabajes más en eso. Entonces yo cambié de trabajo por esa razón, por ellas, y empecé a trabajar en cocina. Estuve trabajando bastante tiempo en cocina y ya por más que todo por cuestiones físicas, ¿verdad? Acabo de volver a retomar lo que es seguridad. En ese tiempo, ¿tú cuidabas sola las bodegas de noche? En mi primer trabajo fueron unas bodegas en Heredia y nunca se me va a olvidar el miedo que yo sentí la primera noche que me dejaron ahí porque era un callejón sin salida y eran todas bodegas y solo llegué y me dieron un arma, una escopeta número 12 y me dicen, tome, si se mete alguien dispara. Yo no sabía ni cómo disparar, nunca había tocado un arma. Y él me dice, bueno, si se mete alguien, quita el seguro y aprieta gatillo ya. Que gracias a Dios no pasó porque me hubiera arrancado la cabeza del impacto, ¿verdad? Claro. Que el impacto que pega esa arma es muy fuerte. Ya después lo fui aprendiendo, ¿verdad? Pero solo la mano de Dios me cuidó en ese lugar donde yo estuve sola tantas noches. Después de este empleo, ¿tuviste otro tipo de empleo o solo fue en seguridad? Estuve trabajando en lo que se llama acá en Costa Rica megatoldos, que son de como discoteca, ¿verdad? Para las ferias que hacen. Y ahí trabajaba haciendo requisas y sacando chicas que tal vez hacían algún problema. Trabajé en discotecas también, eh, arriesgando la vida porque ahí había balazos, Claro. botellas, sillas, todo volaba. Entonces, yo solo puedo decir que durante todo este tiempo, Dios me ha cuidado Dios te ha cuidado. siempre. ¿Cómo era para ti ver a aquellas chicas en condiciones de alcohol, Es donde tenías que ayudar a sacarlas? es muy rudo porque yo me di cuenta a través de todo este proceso, ¿verdad? De que a veces uno no entiende por qué suceden las cosas, ¿verdad? Y aunque soy muy consciente de que Dios no envía lo malo, permite muchas situaciones, ¿verdad? Cuando yo anduve en ese tiempo de mi adolescencia con esa pandilla y que te decía que íbamos al lado, si teníamos problemas, y terminábamos peleando y todo, entonces ellos mismos me enseñaron a mí a defenderme. Entonces, y hoy por hoy yo logré ver la mano de Dios en ese aspecto, porque nosotros cuando jugábamos y todo, ellos me decían, tiene que aprender a defenderse, ¿verdad? Porque si se arma un problema, usted también tiene que defenderse. Cuando yo empecé a trabajar en un megatoldos de seguridad, habían pleitos muy grandes. Y son toldos donde entran 5,000 personas, ¿verdad? Y en los bares, que es más reducido, es aún más complicado. Y no sabía que ese proceso que yo había atravesado en mi adolescencia era lo que me iba a ayudar a yo poder salir adelante cuando tuviera un trabajo de esos, ¿verdad? Porque estoy completamente segura que otra persona que no haya pasado lo que yo pasé en la calle no hubiera sobrevivido a ese ambiente. No. Definitivamente no. ¿Veías en algún momento, llegaste a ver en estas chicas a una vieja Rebeca? Sí, es muy rudo porque
en algún momento, incluso hace poco me tocó retomar de noche mientras adquiría este trabajo que tengo ahorita. Para poder solventar gastos tuve que estar cubriendo unas noches acá en San José y era muy triste porque ya vos tenés otra perspectiva de la vida, ¿verdad? Entonces, estar en ese ambiente, ver las conductas, retroceder, ¿verdad? Y saber que de dónde me sacó Dios, de dónde me libró Él, ¿verdad? Entonces, no queda más que decir gloria a Dios, ¿verdad? Por su Gloria a Dios. misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, quizá tú, si todavía estuvieras contando la historia, quizá estarías en el lugar donde estaban estas chicas, pero verlo en retrospectiva y ver sus comportamientos, gratificación inmediata, que es lo que te entrega Satanás, pero todo es efímero, entonces ya es otra perspectiva. Y por eso te preguntaba si llegaste a ver en estas chicas a una vieja de ECA. De hecho, siempre lo recuerdo, porque yo digo, eh, yo no merecía que Dios tuviera tanta misericordia de mí, ¿verdad? No lo merezco. Muchas de las personas con las que anduve están muertas. Muchos se suicidaron por la calidad de vida que llevaban. Muchos murieron por sobredosis. ¿Y por qué Rebeca está viva? Solo por la misericordia de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Y no solamente para tu vida, para tus hijas. Amén. Y hoy tú eres un testimonio viviente. Que tú, de la mano de Dios, puedes ayudar a transformar la vida de muchas personas que están viendo, que están escuchando, que caminan contigo, que te conocen y que tú tengas la oportunidad de compartir tu historia. Claro. Es la obra del Espíritu Santo transformando la vida de las personas. Dios es un Dios de milagros. Porque si Dios pudo hacer eso conmigo, puede hacerlo con cualquier persona. De verdad que sí. Y la gracia es un regalo inmerecido. Y muchas veces nosotros pensamos que no nos toca, ¿verdad? Pero Dios, en su infinito amor, Él quiere que todos nos salvemos. Entonces, así como yo no la merezco, y tal vez mucha gente piensa que no la merece, Dios está esperando. Dios quiere restaurar las vidas. Dios es un Dios de milagros, pero es un caballero. Él no obliga a nadie. Él quiere que nosotros vayamos a Él, que nosotros lo busquemos, que nosotros nos dejemos ayudar. Como dijiste al inicio, es decisión. Así es, uno toma esa decisión de dejarlo entrar, de dejarlo hacer algo por nosotros, porque Él no nos va a obligar a nada. Así es. Pero su gracia es para cualquiera. Y está abierta. Está abierta, está esperando que nosotros lo busquemos, lo aceptemos, porque Él no nos va a obligar. Pero en el momento que nosotros decidamos cambiar nuestra vida, Él nos va a ayudar. Él está ahí. Incluso, Está ahí. incluso cuando nosotros no lo buscamos, yo puedo decirte que ahora yo veo hacia atrás y Él siempre ha estado a la par mía. Él seguro me ha cuidado, Él siempre me ha llamado, siempre me ha cuidado a mí. Yo me acuerdo cuando estaba en esa troja sola y Él me hablaba. O cuando estaba en un albergue y Él me hablaba. Y lo recuerdo, soy consciente de eso. Entonces, yo sé que cuando nosotros no lo tenemos a Él en nuestras vidas o no lo estamos buscando, Él siempre está tocando la puerta. Él siempre nos está llamando. Somos nosotros los que tenemos que dejarlo a Él hacer un milagro. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Qué bonito y qué interesante lo que estás diciendo ahorita. Actualmente, ¿tú sigues asistiendo a algún grupo de autoayuda? Sí, a nosotros nos enseñan que nosotros padecemos la enfermedad de la adicción y es una enfermedad. A veces a la gente le cuesta entender eso, pero la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como enfermedad porque cumple con los 3 requisitos: crónica, progresiva y mortal.
Crónica porque la vas a padecer toda la vida, hasta el día que mueras. Progresiva porque vos vas a empezar con sustancia y va a ir en aumento, en aumento, en aumento, ¿verdad? Y mortal porque en algún momento vas a morir. Como lo que veías con tantas personas que conociste. Exacto. Entonces, llegas un momento que cuando ya tú buscas la ayuda y entiendes que padeces una enfermedad, entonces te enseña que es para el resto de tu vida y que siempre vas a necesitar, ¿verdad? Salir adelante en tu proceso de recuperación. Claro. ¿Cómo era tu relación con Dios en ese tiempo? Mi relación con Dios siempre, como te digo, siempre Él me ha buscado, Él me ha llamado, pero yo no lo conocía realmente cómo era Él, ¿verdad? Y yo siempre creí en Él, siempre hablaba con Él, pero no lo conocía, ¿verdad? Y incluso caía en ese error, ¿verdad? De que uno, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no sabía que eran consecuencias de mis propios actos, ¿verdad? Y trataba de culparlo a Él. Pero yo siempre tenía esa fe de que Él estaba ahí. Y un día en una reunión yo Sí. oré y hice una oración de esas que digo yo que la oración de las madres es muy poderosa. Y lloré pensando en mis hijas y yo le dije, Dios, yo quiero que tú me lleves al camino correcto. Yo quiero conocerte y yo quiero que mis hijas te conozcan. Y como a los 22 días más o menos, me topé con una amiga de COT y Jacqueline, y ella me invitó a ir a estudiar la Biblia a su casa. Entonces, inmediatamente que ella me dijo, vieras que estamos estudiando la Biblia en mi casa, ¿querés ir? Inmediatamente yo dije, eso es una oración contestada. Porque también hay que ver esa parte, ¿verdad? Que a veces nosotros le pedimos a Dios y no lo escuchamos. O cuando nos habla no le creemos. Entonces, hay que creerle, ¿verdad? No es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Y aparte de que creíste, decidiste estudiar Exacto, con ella. porque yo dije, si yo le oré a Dios y yo sabía el convencimiento con el que yo había orado, yo dije, Él me está contestando, yo tengo que creerle. Y yo dije, sí, yo voy a ir. La primera semana fui sola. Cuando entré me impactó demasiado porque nunca había visto a nadie leer una Biblia. Y cuando entré, había como 6 personas reunidas en una mesa y todos con su Biblia abierta estudiando la palabra. ¿Cuál te impresiona al ver tantas personas practicando la fe? Te digo que hasta el día de hoy esa imagen la tengo aquí. Se quedó, ahí está. Se viva y quedó latente. porque nunca había visto a nadie estudiar la palabra. Y cuando entro y todo el mundo estaba con su Biblia y estaba el hermano Noé, que fue el que nos instruyó, él tiene una particularidad que él dice, si usted tiene una duda, me pregunta, pero la Biblia es la que le va a contestar. Entonces, ese día, una ilusión creció en mí porque yo sabía que la Biblia era la que me estaba hablando. Y la semana siguiente fui con mis hijas y mis hijas se enamoraron del proceso de estudiar la palabra. Les encantó. ¿Cómo te sentiste cuando tus hijas te acompañaron? Fue demasiado lindo porque cuando yo llegué y entré a la casa, Jacqueline me dice, ¿y por qué no trajiste a las chicas? Y yo, ya, ¿y por qué no sabía que las podía traer? Y no, claro, tráigalas, no sé qué, ¿verdad? Y de verdad, la semana siguiente, cuando fuimos todas, ellas estaban en una edad, siempre han sido demasiado inteligentes y les gusta aprender demasiado. Entonces, ellas se sentaron y cuando empiezan a leer las Biblias y todo, ¿verdad? Y a contestar preguntas y cosas, ellas estaban súper fascinadas porque les encanta aprender, les encanta preguntar. Y entonces, para ellas fue como muy bonito ver todo lo que decía la Biblia, ¿verdad? Que lo que ellas quisieran saber lo estaban encontrando ahí y les gustó y se enamoraron. Y para ti una oración contestada.
Totalmente, desde el momento en que me invitaron a ir a estudiar la palabra, yo sabía que Dios me estaba contestando esa oración. ¿Cuál es el instinto callejero ahora de Rebeca? ¿Sentís que hay algo, sientes que hay algo de esa vieja Rebeca ahora en algún lado? Eh, Siento más que todo que, como todo ser humano, nosotros somos pecadores, ¿verdad? Por naturaleza. Y que tenemos que luchar día con día con eso, ¿verdad? Con nosotros mismos. Vencer malos pensamientos, vencer malas palabras, vencer malas actitudes. Pero creo que eso es un de todos, ¿verdad? Todos tenemos algo con qué luchar, solo que todos luchamos con cosas distintas. Y ahora creo que lo que hay de esa vieja Rebeca, según todo lo que has compartido con nosotros, es experiencia, Testimonio. testimonio. Yo estoy convencida de que Dios me tiene aquí por un testimonio, de que Él es un Dios vivo, Él es un Dios de poder, de milagros. Así es. ¿Tú querías bautizarte? Claro. Cuando recibiste Cuando recibí el estudio del bautismo, ese mismo día nosotras decidimos bautizar. las 3, las Las 4. 4. De hecho, mis hijas fueron las que llegaron. Digamos, nosotros terminamos el estudio y nos fuimos para la casa. Y cuando llegamos a la casa me dicen, mami, yo quiero bautizarme. ¿Cuál fue la que te dijo eso? La gemela mayor. La gemela, la que nació en primero. Y yo le dije, me parece bien, pero yo no voy a hablar con don Noé porque yo no quiero que él piense que yo las estoy obligando. Yo quiero que él sepa que es una decisión de ustedes. Entonces ustedes en la próxima lección van a hablar con él. Y de verdad, la semana siguiente, cuando él llegó, ellas lo llamaron. Don Noé, venga, tenemos que hablar con usted. Y entonces ellas en privado fueron a hablar con él y le dije, nosotras nos queremos bautizar. Ay, Rebeca, que ¿recuerdas la fecha que se bautizaron? Bautizamos un 27 de octubre ¿De qué año? del 2016. 2016, hace aproximadamente 9 años. 8, creo que vas a años. cumplir. 8 años. Sí. Oh. ¿Y a qué iglesia asistían en ese entonces? ¿O dónde te bautizaste? Ajá, nos bautizamos ahí y hasta el día de hoy seguimos congregándonos en la iglesia Tres Ríos. Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Sientes que te acogieron? Claro, esa es mi segunda casa. Nosotros desde el día que llegamos a bautizarnos hasta el día de hoy, esa es nuestra iglesia. De hecho, hemos ido a visitar otras, a veces por cuestión de clima o de tiempo o hasta de dinero, porque nos quedaba un poco largo. Hemos ido a visitar otras y no, esa es nuestra iglesia. ¿Cómo es ir a una iglesia que no queda en tu barrio, que no queda cerca a tu barrio? Es amor. Es amor. Es amor, porque es que esa es tu iglesia. Entonces, no es un sacrificio ir, es una bendición poder asistir allá. Entonces, nosotras ya lo hicimos parte de nuestra vida. Todos los sábados vamos y no importa que tenemos que tomar 2 buses, ¿Cuánto demoran para llegar a la iglesia Tres Ríos? aproximadamente 1 hora y algo, dependiendo de la presa, porque tenemos que bajar de Cota, Cartago Centro, de ahí caminar hacia la siguiente parada, que son como 4 cuadras, ahí esperar que salga el siguiente bus y lo que dure llegando a Tres Ríos. Wow, es puro amor. Sí. Es puro gratitud. amor. ¿Cómo te ha apoyado la iglesia Tres Ríos en todos estos años? Ay, es increíble, no hay palabras para describir el apoyo que ellos nos han dado. Hay días que uno está así, hay días que no está así, hay días que cuando está uno a veces hasta sin trabajo, ¿verdad? Que decías vos, agobian las cuentas. Y la iglesia se ha manifestado en todas las áreas, siempre. Siempre ellos Siempre del apoyo, presente. Ese abrazo, ese beso, ese necesitas algo, ese estoy aquí. Siempre en oración, siempre, siempre, desde el día 1 hasta el día de hoy, son una familia de oración impresionante.
Impresionante. Rebeca, has vivido cosas muy impresionantes. Impresionante tu vida. Si tuvieras que volver a elegir tu vida, ¿volverías a elegir Sí, este tipo de vida que son- tu historia? si el precio de llegar a conocer a Jesús como yo lo conozco hoy sería volver a vivir lo mismo, yo lo pago. Yo lo pago. Porque de la manera en que yo conozco al Dios que conozco hoy, vale la pena. Vale la pena cada cosa que yo he pasado por llegar a conocer a Dios como yo lo conozco, hoy por hoy vale la pena. ¿Qué mensaje le darías hoy a alguna persona que está enfrentando una situación similar a la que tú pasaste o que tenga algún familiar que tal vez esté pasando algún tipo de situación también similar? ¿Qué mensaje tú le darías a través de tus vivencias, de tu experiencia? ¿Qué compartirías? Primero, que oren porque Dios escucha las oraciones y Dios es un Dios de milagros y Dios tiene el control de todo. Siempre que nosotros lo dejemos y le permitamos tomar el control, porque como te decía, Dios es un caballero, Él no va a obligar a nadie, pero cuando nosotros le entregamos a Él nuestras dificultades, nuestros problemas, Él va a actuar. Si hay alguien con problemas de adicción, ore, pídale a Dios que ponga en su corazón esa buena voluntad para cambiar y busque ayuda, ¿verdad? Porque dice por ahí el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Entonces hay que buscar ayuda y dejarse ayudar. Si fuera un familiar, que no se cansen de orar, porque Dios es un Dios de milagros. Y Dios escucha las oraciones. Yo no sé cuántos años mi mamá oró por mí, pero yo sé que ese cuidado que Dios tuvo conmigo también fue parte de las oraciones de mi mamá. Y la Rebeca de hoy en día es el resultado de las oraciones de una madre que no cesa de orar por sus hijos. Amén. Algo que me llama la atención para cerrar es que has vuelto a vivir en tu casa. Así es. Hoy por hoy vivo en mi casa, vivo en mi comunidad, sigo conociendo mis amigos, los saludo, los amo, ¿Te sientes en tu casa? me siento en mi casa. Pero hoy soy un testimonio. Así es. Amigos, hemos escuchado, hemos presenciado, hemos visto, hemos sentido la experiencia de Rebeca en la vida, cómo ella puede ayudar a transformar también la vida de tantas personas que quizá estén pasando por una situación similar. Y ella lo dijo en su consejo, no cesen de orar, Dios está ahí. Así como Dios ayudó a Rebeca a transformar su vida, Él la estaba cuidando Rebeca, desde antes de que tú nacieras. Amén. Desde antes ya Dios había dado su vida por ti. Amén. Y lo que tú eres hoy en día es un reflejo de ese amor de Dios que está en tu vida, en tus hijas. Así es. Dios es un Dios de milagros y si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Así que amigos, recordemos, Dios está contigo. No cesen de orar. Es el mejor consejo que le podemos decir. Rebeca ahora dijo algo muy interesante. Ella dijo, la gracia. Mencionó la gracia, la gracia. La gracia de Dios está abierta para que hoy usted vaya y le cuente al Señor. Recordemos que no es religión, es la relación que usted tenga con Dios. Eso es lo que muestra una relación genuina, que usted sienta, que le crea a ese Dios. Así que, bueno, lo mejor que podemos decirle a usted en este momento es, cree solamente. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. La paz con fe, cree solamente. Fue la peor lluvia de todos los tiempos de la región. Não foi uma inundação que você habla assim, vea, a água subiu um pouquinho, a água subiu 2,10 metros. Algunas familias de la región tuvieron muertes. Yo soy adicto, ¿sí? de alcohol
Ellos en culto y tú tomando. No, pero participaba y hablaba, tomando. Trabajamos en Brasil durante 10 años juntos y nunca hablamos de Dios. Un día, yo en la iglesia, hay alguien aquí que pretende, que atiende su llamada en su corazón. Este hombre levanta la mano, yo hablo, Dios. Você é templar, yo hablé, ¿de verdad? Sí, voy a me bautizar. Y aos poucos yo fui mirando que por qué estoy haciendo esto. Y miraba a mis hijos y empezó el cambio.